Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Ramiro, soy el presidente de la Asociación Profesional CINTAC, Centro de Innovación en Tecnologías Accesibles, y CEO de la consultora tecnológica especializada en accesibilidad digital, AISTE, Accesibilidad, Inteligencia Social y Tecnología. Hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante en el que pocas veces recabamos o nos damos cuenta del impacto que tiene socialmente, y es la accesibilidad y la ciberseguridad. CINTAC, la Asociación Centro de Innovación en Tecnologías Accesibles, es una asociación profesional que se ha creado recientemente, hace poco más de un año, con la intención de generar ese conocimiento y esa transferencia de conocimiento al sector de la empresa y a las administraciones públicas de la importancia y el impacto social que tiene la no incorporación de criterios de accesibilidad y usabilidad en todo el desarrollo, cuando hablamos del sector privado dirigido a los usuarios y a los consumidores, y en las administraciones públicas como garantes de los derechos de los ciudadanos. Yo soy licenciado en Derecho, aunque siempre me he dedicado a las tecnologías, y mi trayectoria profesional es bastante amplia y bastante diversa. Empecé aprendiendo programación con 17 años en el Banco Santander. Posteriormente he trabajado en varias empresas privadas, en la administración pública, y actualmente presidiendo con honor la asociación CINTAC y siendo el CEO de AISTE, Accesibilidad, Inteligencia Social y Tecnología. Ahí tenéis mis datos para cualquiera que quiera contactar conmigo, ponerse en contacto conmigo. Bien, vamos a empezar sobre este tema apasionante y francamente desconocido. ¿Qué es la accesibilidad en la ciberseguridad? Bueno, la accesibilidad, siempre que hablamos de accesibilidad, nos viene a la cabeza una rampa o un aspecto físico. El ámbito de la accesibilidad en el mundo digital, en todo el abanico de tecnologías que hoy nos afecta como ciudadanos y como ciudadanos activos y como receptores de derechos y de servicios, es francamente desconocido. Si la ciberseguridad es el conjunto de procedimientos y herramientas que se utilizan para proteger la información, para generar entornos seguros a través de computadoras, ordenadores, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos, ¿qué será la accesibilidad en la ciberseguridad? Bueno, la ciberseguridad tiene dos patas claramente diferenciadas. Aquella que es claramente controlable o puede ser controlable por el usuario, y aquella que se escapa de nuestras manos, porque está regida por la empresa o la gestora de servicios o de datos que nosotros tenemos contratado y que nos da ese servicio. Pero la ciberseguridad, en la parte que es controlable o debe ser o debiera ser controlable por el usuario, sería dotar al producto y a los entornos y a las aplicaciones de aquellas soluciones, de los diseños, de las interfaces, de las configuraciones comprensibles y fáciles, que es la usabilidad, sería la usabilidad, que luego hablaremos, de contenidos y mensajes de alertas informativos comprensibles por el ciudadano, por el usuario, que le permitan tener el mayor control posible sobre sus datos, su personalización y su privacidad. ¿Qué sería la accesibilidad en la ciberseguridad? Pues, a modo de ejemplo muy básico, sería tener menús de configuración con contrastes adecuados. Tengamos en cuenta que tenemos una población muy diversa. Tenemos en España decenas de miles de personas con baja visión o ciegas directamente. Tener teclados adecuados. No todo el mundo puede acceder con el mismo producto y las mismas características de ese producto. Sistemas multifuncionales, que podamos interactuar con la máquina, sea nuestro ordenador, nuestro altavoz inteligente, nuestra Smart TV, de modos muy distintos, a través de texto, de la voz, manual, incluso gestual.
traducciones adecuadas y claras en los menús y en la información, eliminar las presentaciones en pantallas confusas que tienden a privar de información esencial al ciudadano, al usuario, al consumidor, al receptor de servicios, como queramos identificar a la persona física que está frente al aparato. ¿Quién es quién en nuestra sociedad y en nuestra población? Vivimos en una sociedad totalmente heterogénea, totalmente diversa. Tenemos hombres, mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad. Es una población tremendamente compleja y tenemos que saber que nos dirigimos a ella para garantizarles la máxima privacidad en todo aquello que gestionan y que pueden gestionar y garantizarles un uso adecuado y seguro de acceso a la información, de control de la información y de gestión de su información. Pero ¿quién es quién? Dentro de toda esta heterogeneidad de la población, quien puede ser mayormente afectado por los riesgos que la sociedad de la información y la comunicación nos acecha, dicho en el buen sentido. Personas mayores de 55 años o de 60 años, es difícil definir la franja de edad, pero esto es muy evidente. Muchas veces oímos hablar de que este ciudadano es digital, ha nacido en la era digital, y otros que no. Las personas mayores, yo he puesto por encima de 55 años, como podríamos haber puesto por encima de 60 años, son ciudadanos que se han encontrado de lleno con una sociedad que desconocían la mayoría y que se han tenido que adaptar en la medida y lo posible y en el día a día a ella. Si vamos subiendo la franja de edad, comprobaremos que una persona con 70, con 75 años, con 80, lo máximo que han aprendido a utilizar en nuestra sociedad es el teléfono inteligente, y porque no les queda otra, las tarjetas de crédito, encender la televisión de aquella manera y manejarla de aquella manera y poco más. Las personas mayores son un foco directo que queda afectado por la ciberseguridad no bien aplicada. Personas con discapacidad, veremos que es un mundo tremendamente complejo y heterogéneo. Por supuesto, la infancia, igual que con las personas mayores, he puesto hasta 12 años, como podríamos haber puesto hasta 10, son franjas difícilmente definibles. Por supuesto, la adolescencia. ¿Qué vamos a decir de nuestros adolescentes? Y si recordamos cuando éramos nosotros adolescentes, éramos evidentemente arriesgados en todo aquello que hacíamos, como ha pasado a lo largo de la historia, como es un chico de 14 años, de 15, de 16 que se quiere comer el mundo. Y además, personas con bajo y escaso conocimiento de las tecnologías de consumo, que son la inmensa mayoría de la población, tengan o no discapacidad, sean o no sean mayores, o pertenezcan al sector empresarial, o sean personas que trabajan en casa o en cualquier circunstancia. Vamos a centrarnos en las personas con discapacidad, que es, yo creo, la parte más sensible, junto con los mayores, de toda la capa poblacional. Los mayores son personas que, lógicamente, por el devenir de la vida, y a todos nos va a pasar, van teniendo limitaciones, que no significa tener una discapacidad, no necesariamente, pero lógicamente una persona de 70 años, con 80 años, por mucho que avance y que haya avanzado la ciencia, la medicina, la sanidad, van teniendo sus limitaciones. Tú no subes las escaleras con 20 años como cuando tienes 70 o 75 años, por muy bien que estés de salud. Y las personas con discapacidad. En España tenemos cerca de 4 millones, muy cerquita, cerca de 3 millones, perdón, muy cerquita de personas con discapacidad. Estos datos, que son reales, los podemos ver en la web del Inserso, donde están las bases de datos y son públicas, del número total, tanto cuantitativa como cualitativamente, de personas con discapacidad. Es muy difícil
hacer un resumen de toda la heterogeneidad que compone el colectivo de personas con discapacidad, pero normalmente se dividen en 4 grandes grupos. En visuales, personas con baja visión, personas ciegas, personas con dificultades de otro tipo de patologías de visión, como el daltonismo. Motrices, todas aquellas personas que tienen dificultades de movimientos, bien en los miembros superiores, bien en la totalidad de su cuerpo, bien en miembros superiores o inferiores. Siempre nos viene a la cabeza la persona en silla de ruedas, pero hay muchas más. Personas con parálisis cerebral, personas con ictus, personas con artrosis avanzado. Otro colectivo, la discapacidad auditiva. En España tenemos cerca de 1 millón de personas con algún tipo de discapacidad auditiva, y no quiero decir sordera profunda, discapacidad auditiva que la padecen más del 50% de nuestros mayores, es la dificultad de captar el audio de la persona o de la máquina que tenemos enfrente. Y discapacidad cognitiva, altamente preocupante. Aquí tenemos enfermedades mentales, enfermedades intelectuales, y son las personas, dentro de todas ellas, las que tienen el mayor riesgo de sufrir algún tipo de elemento negativo en nuestra sociedad de la información y la comunicación, precisamente por carecer de esa autonomía en la toma de decisiones y esa dificultad en la comprensión del entorno y de los mensajes que nos llegan. Vamos a aclarar algunos conceptos que son francamente no desconocidos, pero que es mal utilizados en la sociedad que vivimos. No es lo mismo la discapacidad y la limitación. Una limitación por motivo del envejecimiento puede ser que tengas algo de artrosis, que tengas que te cueste subir las escaleras, como hemos dicho antes, pero no tengas dificultad de movimiento que te impide una autonomía completa. Limitación en la visualización del entorno, sin tener una pérdida de la visión que te afecte en tu autonomía de la vida. La discapacidad, podemos definir la discapacidad como aquellas personas que tienen una limitación en sus capacidades funcionales por encima del 33% de lo que tiene una persona normal, entre comillas. Aquellas personas que tienen una limitación por encima del 33% son las que tienen el certificado de discapacidad. Y una persona con un 33% tiene una limitación muy leve. Puede ser una persona que le falten 3 dedos de una mano, o que tenga algo de cojera, o que tenga una pérdida auditiva sensible, pero no aguda. La limitación es simplemente una dificultad para interactuar con tu entorno. No todas las personas con discapacidad son dependientes. Es distinta a la discapacidad. Una persona sorda es una persona que tiene una discapacidad, pero no es una persona dependiente. Puede gestionar su autonomía en la vida diaria de una manera relativamente normal. Una persona dependiente es aquella que necesita ayuda para las actividades de la vida diaria. Una persona con gran discapacidad. Normalmente son las personas que tienen más del 65% de grado de discapacidad. La discapacidad y el envejecimiento. No todas las personas mayores tienen discapacidad. Las personas mayores, la mayoría, tienen una limitación funcional por motivo de su envejecimiento y su pérdida funcional, pero no necesariamente tienen una discapacidad. Dependencia y autonomía personal son 2 términos que van totalmente ligados. Mientras una persona con discapacidad, una persona que le falte un brazo, por ejemplo, tiene una autonomía personal prácticamente normal, o una persona que tenga una pérdida de visión del 50% o auditiva, o una persona que vaya en silla de ruedas, pero que no sea una lesión completa y que pueda dejar la silla de ruedas para ponerse de pie, para asearse. La dependencia es aquellas condiciones que te impiden llevar una autonomía personal completa y necesitas de una tercera persona para las actividades de tu vida diaria. Y discapacidad y movilidad reducida. No todas las personas con discapacidad tienen movilidad reducida. Una persona sorda no tiene movilidad reducida.
Una persona que le falte un brazo no tiene movilidad reducida. Una persona que tenga una afectación orgánica no necesariamente tiene una movilidad reducida. Y esto es importante, por ejemplo, para la emisión de las tarjetas de aparcamiento. Es cierto que aquí en España hay mucho abuso, pero en puridad y en la realidad las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida solo se deben dar, y cada vez se es más estricto en este sentido, a aquellas personas, a aquel porcentaje de personas con discapacidad que tienen movilidad reducida. ¿Qué nos aportan las tecnologías modernas y seguras a la discapacidad? El desembarco de las tecnologías, que podemos hablar que a nivel de usuario estaríamos hablando de hace poco más de 3 décadas, cuando empezaron realmente a entrar los ordenadores personales en nuestra casa, los primeros teléfonos hace un par de décadas, nos ha supuesto un antes y un después a las personas con discapacidad. Ha supuesto autonomía, ha supuesto seguridad, ha supuesto oportunidades, ha supuesto sociabilidad, ha supuesto acceso a servicios a los que antes no tenías posibilidad. Mira, vosotros me estáis viendo y me estáis viendo de medio cuerpo. Yo soy usuario de silla de ruedas. Conduzco mi coche desde hace 30 años. Hace 30 años yo no tenía teléfono. Ahora voy con mi teléfono. Cuando me montaba en el coche, iba con miedo. Ahora cuando entro en mi coche, llevo mi teléfono y sé que si tengo algún incidente, tengo una seguridad de que puedo avisar a alguien que me garantiza una asistencia. Para las personas ciegas, para las personas con discapacidad auditiva, con movilidad reducida, se ha abierto un mundo de oportunidades enorme, igual que para las personas con discapacidad intelectual. Se ha abierto un abanico y una capacidad de sociabilización impensable hace años. Hace 30 años, una persona con una grave discapacidad estaba metida en casa, salía a dar un paseo por su barrio o iba a trabajar, pero era totalmente una relación social totalmente limitada. El acceso a servicios, ¿qué vamos a hablar del acceso a servicios? A la compra electrónica, a nuestro banco online, a la educación, a los trámites administrativos. La sociedad ha cambiado completamente y las tecnologías, con todos sus defectos y con toda su falta de accesibilidad y usabilidad, que evidentemente hay que seguir mejorándola, sin embargo, ha supuesto un antes y un después. La lectura digital para las personas ciegas ha sido una vuelta completa a su mundo. Ha sido poder introducirse en la educación, en la sociabilización, en la compra, en la compra electrónica, en la inclusión cultural, que antes era francamente difícil para una persona ciega. La lectura digital, el libro digital, ha sido un antes y un después, y este es un ejemplo muy claro de lo que han supuesto las tecnologías para las personas con discapacidad, o para algunas, para todas en general, pero para algunas más que otras.